Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Digo, en este sentido, pues claro que conoce uno la clase política que hay en el país y de manera más concreta en el caso del PRI. Es decir mentiras, la demagogia, ser cínicos, pues es parte de su forma de hacer política. Efectivamente, ellos y el PAN pues refieren que Pemex y Comisión Federal de Electricidad están en una situación crítica, pero bueno, ustedes han gobernado este país y ustedes condujeron precisamente a que Pemex y Comisión Federal de Electricidad, en algunos casos de manera deliberada, estuviera en esta situación en la cual se encuentra en este momento. Y no hicieron nada por mejorar las condiciones y ahora dicen que urge sacar adelante a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad de esos pasivos laborales que tienen. Pero bueno, el pueblo de México sabe efectivamente que ustedes no solamente afectaron a Pemex, sino a la Comisión Federal de Electricidad, sino a la mayoría de los mexicanos los tienen sumidos precisamente en la pobreza. Aquellos que dicen ustedes querer sacar. Y digo, mi paisano que estuvo aquí anteriormente, lógicamente que lo conocemos en Guerrero, a él y a su familia, y por supuesto que no son gente que tenga solvencia moral como para hablar de corrupción. Digo, han medrado con los campesinos en Guerrero durante muchos años y por eso pues ni siquiera ganan ninguna elección ni se refugian en las listas plurinominales de su partido. Presidente, voy a pedirle una moción de ilustración, por favor, y que la secretaria o el secretario pueda leerme el contenido del artículo 3º transitorio de la reforma de la Ley General de Deuda Pública, por favor, para ilustrar al Pleno, porque en ocasiones con tanto trabajo pues no hay forma de leer todo lo que nos llega. Adelante. Sería la parte que está marcada, ¿no? Por favor. Transitorios, artículo 3º. Párrafo 3º. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación. A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que correspondan los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asume el Gobierno federal y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda, a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efecto de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario Hasta a que ahí, se refiere. secretaria, conocemos el dictamen, diputado, adelante. Señor presidente, digo, usted dice que lo conoce, la secretaria lo leyó bastante rápido, pero bueno, aquí lo que está haciendo esta propuesta pues es darle las facultades que tiene la Cámara de Diputados y por favor, presidente, porque pues a veces tampoco no se lee de una manera completa la Constitución, otra moción de ilustración del artículo 74, cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en su fracción cuarta, por favor. Diputado, conocemos el artículo 74. Presidente, le ruego, por favor. es un derecho el cual yo tengo en el reglamento, por favor, y yo solicito esta moción de ilustración porque efectivamente hay diputados y diputadas que no conocen la Constitución. Adelante, diputado. ¿Todo? No, esta parte, por favor. Artículo 74, fracción cuarta. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo,
Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Gracias, secretaria. Gracias. Bueno, si escucharon entonces, el artículo 3º transitorio de la Ley de Deuda Pública le da facultades al presidente de la República, facultades que aquí están en la Constitución, en su artículo 74, son exclusivas de esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema de los gastos del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, totalmente anticonstitucional ese artículo transitorio que propuso el PAN para lavarse la cara en ese sentido, y que el PRI pues va a aprobar efectivamente, porque los dos partidos pues son causantes de la situación que se vive en este momento. Y bueno, más adelante mi compañero Miguel Alonso Raya pues va a leer la respuesta de Hacienda cuando el PRD le platicaba precisamente en torno a este tema de los pasivos laborales. Es decir, cargar como deuda pública 1.700.000 millones de pesos, diputadas y diputadas, es la agresión más grave que se ha hecho en los últimos años después del Fobaproa al pueblo de México. Eso ustedes no lo pueden hacer. Cuando yo le preguntaba al diputado del PAN por dónde estaba la corrida financiera para saber en cuántos años se va a pagar este pasivo laboral, cuántos miles de millones de pesos se van a destinar en el presupuesto de egresos de la Federación cada año y en cuánto tiempo, no lo supo decir. ¿Por qué? Porque no hay una corrida financiera. En el Fobaproa, les recuerdo y lo habíamos comentado, desde 1995, nuestro país, la gente que menos tiene, ha estado pagando el atraco que le hizo los banqueros conjuntamente con el PRI y el PAN al pueblo mexicano. Y decía yo que año con año hemos aprobado miles de millones de pesos para este robo que se hicieron en aquel entonces, igual como vamos a pagar miles de millones de pesos para este robo que hicieron los funcionarios de Pemex, la gente del sindicato de Pemex, y eso es lo que no podemos nosotros permitir, diputadas y diputados. Pero bueno, eso a ustedes no les interesa. ¿Consideran ustedes que efectivamente pues mover a México es moverlo en este sentido? Pues sí lo van a mover, pero en su contra.